Confieso mis pecados a quienes fueron víctimas durante mi infancia y adolescencia. Cuando era niño, yo era el mismísimo diablo. Cuando él me veía, le pedía a Dios protección. El único momento en que me calmaba era cuando mi mamá me agarraba y me encerraba en un cuarto lleno de cosas. Había muchas ratas, por eso sigo traumado. Ah, qué bien. La primera confesión es para la vecina Mirlane, esposa de don Moisés. Ok. Hola Mirlane, ¿cómo estás, mi amor? Espero que todo esté bien en tu vida. ¿Viste lo que habrá hecho Angiña? Ese día, llegó a su casa a las 4 de la tarde, cansada del trabajo. Su nueva bermuda blanca estaba en el inodoro. Nuestra. En el inodoro es mala idea, incluso para un niño. Límites, límites. 1 litro de cloro y un paquete de detergente en polvo. Yo lo hice. Ella quería limpiar su bermuda. Una niña tan buena, tan angelical. Perdona. La confesión es para la señora Cynthia. Ese día que llegó y su hija tenía un gran chichón en la cabeza y estaba en el suelo, fui yo quien la empujó. Vaya, yo pensé que era ácido hialurónico. Lloré e hice drama solo para que no me pegara. La otra confesión es para doña Nazaré, esposa de don Seca y madre de Bruno y Chulingua, aunque no sé dónde están. Después de verlos a usted y a su esposo haciendo cosas, lo conté al barrio y luego fui con usted y le dije que todos estaban comentando porque alguien había visto. Y ese alguien era yo, discúlpeme. La siguiente confesión es para Paula Marchiani, aquí de mi calle, el día que desapareció tu zapatilla. Esa zapatilla negra hermosa de la marca Lélica Ripirica. No recuerdo bien el nombre. La tomé porque no tenía dinero, mis papás tampoco, y necesitaba ir a la marcha escolar. Mi vecina ya robó, mi mamá también, ¿ok? Ella tenía una sandalia roja, de esas así, de dedo y tal. Bueno, no de dedo, de esas sandalias normales que tienen una tirita así, tacón delgado. Mi mamá tenía una roja. Me desperté de noche y vi a la chica probándose la sandalia de mi mamá. Pero luego desapareció porque ella dormía en mi casa. Luego se atrevió a usar la sandalia en su cumpleaños. Invitó a mi mamá y a mí. Robar zapatos es común en el interior, pero la gente no se vuelve así. Casi me arrepiento, porque al dar un hachazo volteaba para ver si venías. La próxima confesión es para la hermana de Lila. Agarré un bombón grandote de esos cabezones, de este tamaño, y lo puse en tu cajón, cuando mi mamá venía, porque yo acababa de robar un bombón de la tiendita de mi mamá. Perdóname y gracias por orar por mí. Tomé el celular de mi hermana y llamé a un hombre casado, y cuando la esposa de él vino a buscar, yo dije que era mi hermana la que estaba llamando. Mi hermana se sintió mal delante de la mujer, que hasta él iba a llamar a la policía. ¿Sabes quién? Ella me recuerda, mi nombre es Diana. Cristina. De Medeiros. Soy lesbiana, solo me gusta salir solo con mujeres. Porque ella habla sin moverse, solo dice atrocidades y se queda callada, así solo mueve la boca. Esta profesión es para mi tía Susie. Le robé los 2 reales que tenía para volver a casa. Tomé el dinero, compré dulces y aún así le ayudé a buscarlo. Perdón. Esta de aquí es Esther Joyce 03, madre de Isaac, hijo adoptivo. Bueno, saber, mi nicho es ser yo, de niña traviesa a sierva del Dios Altísimo. Ella fue contando, ¿verdad, gente? Lo que hizo porque necesitaba desahogarse. Parte 2, confesión de mis pecados por todas las veces. Nuestra, pero cada vez más. El video más bajo, solo perros oyendo. Las personas que fueron víctimas de mi infancia y adolescencia. Hoy, la primera confesión es para Anderson, que estudió conmigo en 5º grado. Una vez, le pedí a Anderson que me mordiera el brazo por mi sonido. ¿Cuál es tu sueño y por qué? ¿La vida con una mordida? Es sentir una mordida en el brazo. Anderson viene y muerde mi brazo. Cuando él muerde, me levanto rápido y salgo mostrando el brazo a todos. Oler. Huele. Aquí, mira cómo la boca de Anderson está podrida. Mira aquí cómo la boca de Anderson está podrida. ¿Por qué? Yo no fui un niño muy travieso. Lo máximo que hice una vez fue que estábamos en la casa de la hermana Judith. La hermana Judith era la hermana más rica de la iglesia. En mi ciudad había un buen centro comercial y otro, el Ana Shopping, que era más una galería y no le gustaba a nadie. El éxito era el Brazil Park Shopping, que era el punto de encuentro de todos en la ciudad. Y entonces esa hermana de la iglesia... ella tenía una casa prácticamente frente al centro comercial, en un condominio cerrado, para que vean lo rica que era. Ella tenía una fuente en su casa, parecía un chorro de agua de manantial. No sé si era artificial, solo sé que estaba en una esquina de su casa. Y generalmente la iglesia se reunía en su casa. Como su casa era grande, tenía espacio abierto y césped, y le gustaba recibir gente. Y entonces, no contento con solo meter los piecitos en el agua, me lancé dentro de
de esa fuente con ganas. De verdad, nadé como si fueran piscinas y piscinas, largos olímpicos ahí, solo que había una cantidad absurda de lodo terrible en ese lugar. Pude haber tenido neumonía ese día, pero no fue grave. No le hice daño a nadie, solo casi me morí de intoxicación. Pero ¿quién no ha nadado ya en un lago de plaza también? A veces hay fotos mías desnudo así, de niño nadando dentro de los lagos. Todos olían mi brazo y le decían a Anderson boca de fósforo. Anderson cambió de escuela por tanto vértigo. Y la siguiente confesión es para mi mamá. Ay, pobrecito de Anderson, peor que todos. Me hacían cosas malas en la escuela, pero yo no le hacía nada a nadie. Solo les echaba en cara que eran tontos, ¿verdad? Mis calificaciones eran mejores y sufrí bullying. Así nos equilibramos. Cuando yo tenía... A los 11 años me dio comezón en la frente por mi flojera. Y mi mamá aún no sabe por qué. Robé 8 reales de la tienda de mi mamá y los escondí en la parte delantera de mi calzón. Como el dinero pasa por todos, era obvio que tendría consecuencias. Gente, yo también tuve una comezón cuando era niño, pero no fue por el dinero, fue porque cuando me iba a bañar me sentaba en el suelo. Y entonces me daba una comezón así molesta y lo que yo hacía era esto. Aquí estaba la comezón, ¿ves la comezón? Está aquí, mira. Yo venía con el perfume de tu preferencia, ¿ok? Voy a elegir esta marca que me gusta mucho, Kayali, Eden Juice, Apple. En esa época yo no tenía condiciones para comprar eso. Y entonces venía así, con la picazón. Oye, llegaba y me quedaba así, oye. Se me pasaba al instante. Era lo único que lo cortaba. Después de un tiempo, empecé a cuidar mis perfumes, ¿verdad? Descubrí que con alcohol era más rápido. Hasta ahí. Intento de homicidio. No tiene gracia. No tiene... Ay, pobrecita. Ay, Dios mío, pobrecita, pobrecita. Qué pena. Me da pena, me da pena, me da pena. Vaya, pero ahí fue una banda, ¿verdad? Las llevé para que faltaran a clase y saltaron la barda de la escuela. En el momento en que saltaron la barda de la escuela, les dije, corran adelante. Cuando lleguen a la esquina yo corro, porque quiero ver si la directora viene. Cuando ellas se fueron, salté la barda, llamé al CFEI y fui con la directora Eliana. Oye, se acabó. 4 compañeras acaban de saltarse la clase y brincaron la barda. La directora fue corriendo a ver y las vio allá en la esquina de la calle, escondiéndose detrás del muro. Ella pidió los nombres, se los di. Las 4 fueron suspendidas y yo era el villano. La directora me felicitó por contar. Hablando de la escuela. Creo que lo único realmente perjudicial que hice con alguien, aunque no fue tanto, sí fue una verdadera cabronada. Fue cuando inventé que una persona específica de la escuela que se llamaba Pablo había intentado ligar conmigo. Porque, mira, en toda escuela hay una categoría de gays, existen varios tipos de gays, está el más afeminado, está el más reservado, tímido, está el más masculino, está el que... Nadie sabe quién es, pero todos lo saben. Yo estaba en segundo lugar en el ranking del más afeminado de la escuela. Eso cuando estudiaba en la estatal, en el José Ludovico. Y pues con ese ir y venir y todo eso, poco a poco, noté que me volvía el más afeminado de la escuela. Ser el más afeminado no era bueno. Esa escuela estaba llena de gays. Nunca entendí cuál es el imán de jotos que tiene ese lugar, porque de verdad es el lugar con más gays por metro cuadrado que existe. Cada salón tenía como mínimo 2 ejemplares de gays. Había salones que llegaban a tener hasta 4. Yo llegaba a la cima y Pablo, que iba primero, casi me alcanzaba. Dije que no podía permitirlo, no quería ser el más afeminado. Pues bien, fue cuando inventé que Pablo, pobrecito, había intentado ligar conmigo y que yo lo había rechazado, gente. Fue una gran maldad en mi defensa. Estaba en la preparatoria, el tiempo va y viene. No éramos del mismo salón, solo coincidíamos en el recreo. Y Pablo, gente, tenía un fleco de lado, planchado, parecido a Rihanna. Para quienes no lo conocen, tenía el cabello rapado de un lado y un mechón hacia atrás, solo que era un poco más femenino.
Yo estaba tranquilo en el recreo, sentado con mis amigas en el suelo, cuando de repente llega Pablo y su gran fleco para reclamarme. Gente, Pablo estaba con un odio tremendo, porque yo no era muy bien visto en la escuela. O sea, yo no era el peor alumno de todos, pero tampoco era así como el mejor. El más guapo, el más esbelto de ese salón, de ese lugar, no era solo un gaycito. Y yo estaba equivocado, ¿verdad, gente? Inventé mentiras sobre él. Aunque fueran inofensivas, era humillante en la prepa intentar ligarlo y ser rechazado. Él me preguntó, ¿estás inventando que te tiré la onda? En ese momento sentí frío. Cuando el pecho se aprieta así, tienes que respirar más profundo, porque él descubrió, gente, que yo había contado que él me había tirado la onda. Y para librarme de esa situación, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, oye, yo no dije eso. Lo que llegó a mí es que tú estabas diciendo que yo te había tirado la onda. ¿Qué será que pasó, Dios mío? ¿Pasó algo porque yo no dije eso? Me dijeron lo contrario. ¿Qué estarán haciendo? ¿Será que nos están engañando? Y él lo creyó. No sé cómo lo pensé tan rápido. Casi me golpeó, claro, pero naturalmente yo iba a correr si lo intentaba, pero no llegó a intentarlo. No, solo se enojó mucho. Con razón, claro, yo soy lo contrario de espíritu. Yo soy podrido de espíritu. Acabas de humillarme, queriendo decir cosas. Perdón, Pablo. Un beso donde sea que estés. ¿Por dónde andará Pablo? Hace mucho que no veo su cara ni fotos de él. ¿Habrá muerto? Quiero saber si Pablo aún tiene el fleco largo. No lo encuentro y quería ver cómo está. Chismear un poco. Hasta lo busqué en Facebook, gente, para ver si lo encontraba. No lo encontré. Qué lata. Una confesión para Jessica, amiga de mi hermana, el día que fue a mi casa a hacer un trabajo con ella. Y yo salí corriendo detrás de ella con un tenedor, porque días antes había visto una película donde el diablo sostenía un tenedor, y yo quería mucho representar eso. Les dije que yo era la zorra del diablo, pero ustedes dijeron que era él, que la zorra era yo. Desde niño, siempre fui muy apocalíptico. A los 4 años, mi mamá me advirtió que no fuera sola detrás de la casa porque podría caerme en el baño. No me caí en el baño, pero resbalé en una teja y caí sobre un ladrillo. Y hoy en día tengo una cicatriz en la pierna de este tamaño porque se me clavó un pedazo de ladrillo en la pierna. Sola en la casa, me caí en el baño. Mi mamá me sacó y me puso en una tina con cloro y detergente por más de 3 horas. Dios mío, hija, esa madre te odia que te den adopción gente poniéndote en un cuarto con ratas. Ahora entiendo por qué estabas tan perturbado de niño. A los 11 años, robé un perrito blanco y peludo a una señora cerca de mi casa. Después lo pinté con matizador morado para que ella no lo reconociera. Pero un día me descuidé. El perro salió, se mojó en la lluvia y volvió blanco. Ella lo reconoció aunque estaba morado. Yo lo negaba hasta la muerte. ¿Ya les han robado una mascota? A mí sí. Tenía un gato blanco llamado Pompeo y me lo robaron 2 veces. Una vez vimos a alguien robándolo y Pompeo, híjole, casi se lo llevan los ratones. Lo agarraron y se lo robaron. Tuvimos que ir corriendo detrás del hombre que había robado. Oye, ten piedad de ese gato, es mío. La otra vez robaron a Pompeo, pero él regresó solo a casa de Diantonada. El perro así no aguanta. Ese perro era así. ¿Verdad que no es de ese color? Ese es mi perro, yo tengo uno así. Tú no tienes, eso es mentira. En mi calle. Él era insoportable, pero en realidad yo era el niño que a nadie le gustaba. Una vez faltó agua, y ese hombre iba de un lado a otro cargando baldes para llenar su tanque. Cuando él estaba a punto de terminar de llenar el tanque, agarré un frasco de magnesio y lo eché en su tanque. El agua se puso completamente blanca. A los 13, yo le pegaba a todos en la escuela. ¿Quién no? ¿En serio? Pensé que habría más historia, pero solo le puso leche de magnesio en el agua para molestarlo. Ella sí era malvada de corazón, no era graciosa, solo cruel. Una vez, tomé a mi amiga Rita de Casia. Le dije que golpearía a la fulana porque supuestamente hablaba mal de ella, pero no era cierto. La puse en la puerta de la D. Con Pablo, la verdad quiero disculparme, me siento mal. No debí inventar que él me tiró la onda. Yo lo rechacé y quiero pedirle disculpas. Tampoco entiendo cómo funciona el Instagram. Él y la chica salían. Yo iba detrás de ella diciéndole, di esto, 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 porque si no lo hacía, también sería la próxima en ser golpeada. A los 9 años, robé 7 patitos de la vecina que vivía detrás de mi casa. Ahora entendí por qué se fueron a pasear más allá de la montaña y después ya no regresaron. Y no sé si lo sabes, pero la mamá pato los llamó, pero ningún patito regresó de allá. Eso es mucha maldad. No lo hagas, ¿ok? Se lo di al perro de la hermana Salange para que se lo comiera. Tenía 6, 7 años de edad,
Yo estudiaba en la escuela Pera. ¿Le diste los patitos al perro para que se los comiera? No entiendo. Robé 7 patitos de la vecina y se los di al perro de la hermana Salange. Comer gente no, pero con animales es una mala jugada. Cuando tenía 6 o 7 años, estudiaba en la escuela Joaquim Coelho. Cada día llevaba 5 centavos, y frente a la escuela había una tiendita de fútbol. El papá de Fabricio, que era mi amigo, trabajaba en esa tiendita. Yo llegaba con 5 centavos. Valiente Fabricio, ¿eh? Amiga del anticristo. Estás reprendido, Satanás. Espero que hayas cambiado, mujer. Ahora sí cambiaste, ¿no? Ahora eres evangélica y todo, pero por Dios hay mucha maldad en tu corazón. Solo compraba 2 palitos y 2 cocadas, y yo le decía que sobraban 2 pesos de cambio. Yo era muy inteligente, y le decía que sobraban 2 pesos de cambio. Él me daba 2 palitos o 2 cocadas, una de coco blanco, una de coco negro, que a mí me gustaban así, una de coco blanco, una de coco negro. Cuando sea rica y famosa, les devolveré su tienda, ya que cerró por mi culpa. A los 8 años decía a mi familia que veía 7 diablitos en la pared, pero en realidad solo eran 6. El séptimo era: pido perdón a todos. Hoy he cambiado mucho y dentro de 1 año y medio voy a abrir mi iglesia. Gloria a Dios. Confieso mis pecados a quienes fueron víctimas en mi parte 70. De niño, ninguna madre dejaba que sus hijos anduvieran conmigo. Los niños decían: «Mamá, ¿puedo andar con ese loco de la calle?» Con el certificado, mi mamá aceptaba, pero con este nunca, porque era para robar. Yo era peor que una rata. Si dejabas 2 reales encima de la mesa y regresabas y todavía estaban ahí, podías estar seguro de que yo no había pasado por ahí. Dios mío. No conseguía trabajo, ningún encanto, porque al solicitarlo me preguntaban: ¿tienes experiencia en qué? ¿Robar? Eso fue lo que más hice de niño. Hoy, la primera disculpa es para Valentina. Cuando tenía unos 11 años, hacíamos un examen en el salón con la maestra. No con ese asunto de robo. Mi mamá era muy estricta. Así, si ella supiera que yo gané algo, a veces realmente ganaba, porque la gente me tenía lástima. Era el único pobre jodido en la escuela privada. Entonces, a veces me daban cosas y ella dudaba. Ella pensaba que yo había robado, pero a veces no. A veces sí ganaba. Tenía que probarle con todas las letras que yo había ganado. Ese objeto, fuera pluma o portaminas, no le importaba a mi mamá. Lo importante era que yo no podía haberlo robado. Cuando ella terminó de responder su examen, le faltaba una pregunta. Yo fui y jalé su examen. Me senté detrás de ella. Ya con esa intención, jalé el examen. Ella se asustó. Yo solo la miré. Volvió a su lugar y comenzó a contestar el examen que le di. La maestra Nubia se acercó tras unos minutos y vio que ella respondía un examen con mi nombre. Así fue. Y le preguntó qué estaba pasando. Ella dijo: «Este vino aquí, agarró mi examen, que ya casi estaba todo respondido, y me dio el suyo para que yo lo respondiera». Yo, muy cínica y con cara de mentirosa, la miré y pregunté: «¿Qué tontería es esa? Siempre haces eso. Siempre haces eso. Siempre me echas la culpa a mí». Yo hablaba así, con una voz temblorosa, y de inmediato empezaba a llorar, para que los demás me creyeran. La profesora Nubia me dijo que, según me conocía, Valentina nunca habría hecho eso. Le dije: «Carajo, usted va a ver que siempre hace eso conmigo. Voy a la dirección porque dentro de este salón soy discriminada. No sé por qué». ¿Qué demonio, gente? Le tengo miedo a esa mujer que no pase cerca de mi casa porque si no mando cerrar las puertas, ¿viste? Jesucristo reprendido, mira la cara. Perdóname. Ahora la disculpa es para el señor Antonio, que vive cerca de mi casa. El año pasado tenía un mono capuchino muy travieso que solo me obedecía a mí. Cada vez ese mono iba a las plantas de ese hombre y las rompía todo el tiempo. Yo no sabía que quería ese mono, que solo quería romper las plantas del vecino, hasta que un día dije: «Carajo, hoy voy a saber qué gusto tiene romper esas plantas». Fui allá y rompí las plantas del vecino. Era yo, discúlpame. No había ningún mono, era ella quien rompía las plantas del vecino. La siguiente disculpa es para Maristela, que vive aquí, frente a mi casa, cuando yo tenía unos 8 años de edad. Me subí a un árbol de murici y le dije que no podía bajar, y le pedí que se quedara debajo del árbol de murici. Yo bajaba despacio y pensaba subirme a sus hombros para saltar. Ella me esperaba bajo el árbol de murici para ayudarme. Salté y caí sobre su panza. Los dos terminamos en el suelo. Ella renunció, solicitó su carta y yo me fui a casa, como siempre, riendo y feliz. Porque si yo no intentaba acabar con la vida de alguien todos los días, para mí no estaba bien. La siguiente disculpa es para Gerson, que estudiaba en el Yomil Sefaí con su hermana. Todas las veces, la mamá de ellos le decía a mi mamá que tuviera cuidado,
porque mi mamá iba a criar un nieto mío, a los 14, 15 años, y mi mamá le decía a ella que la que tenía que tener cuidado era ella, porque eso iba a terminar pasando con su hija. Ella decía que jamás iba a pasar, porque ellos eran de la iglesia, y su hija iba de la casa a la iglesia, de la iglesia a la escuela, de la escuela a la casa. Cuando fue, una vez esa niña salió embarazada, llegó mi momento de brillar. Cada vez que llegaba con esa niña, a la hora del recreo, le preguntaba cómo fue que hiciste ese niño. ¿Cómo fue? Ella se cambió de escuela para no volver a ver mi cara nunca más. Perdóname, aunque no lo merezcas. La siguiente disculpa será para Laura. Mi mamá tenía una tiendita y siempre me llevaba una salchicha en una bolsita a la escuela. Cada vez que llegaba a la escuela, empezaba a llorar como una buena actriz y le mostraba la salchicha a Laura. Le decía, mira, Laura, esto es lo único que hay para comer en mi casa. Yo y mis 8 hermanos. Gente, estoy horrorizado. Mentir diciendo que pasas hambre es muy bajo. Y Laura me daba el dinero de su almuerzo. ¿Por qué hacías eso? Incapacitación, incapacitación. Mi mamá oraba en casa casi diario, pero ahora, para gloria del Señor, cambié y soy un vaso nuevo. He estado confesando mis pecados a todas las personas que fueron víctimas de mi infancia y adolescencia. Parte mío. Cuando era niño, tenía ganas de volverme cada vez peor, porque era feo y pobre, así que mi única cualidad sería ser yo mismo. Ah, no era feo ni pobre, lo único que hacía era hacerme daño a mí mismo. Híjole, yo bajaba la pendiente de mi casa con esos triciclos, ¿sabes? Y a veces el triciclo se descontrolaba y al final de la pendiente donde vivía había un árbol de mango. La cantidad de veces que me estampé contra ese árbol de mango parecía el pájaro loco, de verdad. Ya perdí la cuenta. No sé cómo nunca me rompí un hueso porque bajaba como si fuera a hacer un lanzamiento de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ¿sabes? Parecía que iba como Elon Musk de lo rápido que iba en ese triciclo. Volaba, si venía un carro, ya estuvo, pero nunca dañaba a los demás, solo a mí mismo. Ser un niño encapuchado para que me teman es distinto a no sufrir golpes ni bullying. Hoy, mi primera disculpa es para mi primo Lucas, a quien una vez le pedí que subiera la alta pared de nuestra casa y le dije que saltara desde arriba porque yo pondría el colchón para que cayera encima. Él subió. Cuando él salta, quito el colchón y cae al piso. Casi se rompe la pierna. Estuvo 4 días cojeando. Perdóname, la próxima disculpa es para todas las chicas a las que les regalé ropa. Yo donaba ropa, y cuando ellas usaban la ropa, las llamaba ladroncitas. Yo decía en público, oye, ladroncita, tú robaste mi ropa del tendedero, pero en realidad yo se la había dado. Quería aparentar y llamar ladroncita a alguien, cuando el verdadero ladrón era yo. Perdónenme, yo sé que era muy feo. He cambiado hoy en día. Si te doy una ropa y me haces enojar, te la quito. Próxima disculpa. Unos policías rondaban la casa y usaban el celular frente a ella. Me acerqué a la patrulla. Les dije que me habían asaltado y señalé al monte. Vi que no hacían nada y no mostraban que trabajaban. Dije que los delincuentes habían corrido para allá y ellos salieron corriendo hacia el monte. Yo detrás de ellos. Cuando dejaban de correr, yo señalaba otro lado y decía que los vi correr allá. Y ellos iban. No fui asaltado. Ella está prometiendo trabajo, ¿verdad? No había ningún ladrón ni tampoco celular. Yo había... Perdóname. La disculpa es para todas las personas que me ayudaron. El día que fingí desmayarme en la calle, no sufrí ningún atentado. Wow, era mi sueño lograr fingir que estaba desmayado. Mi sueño era desmayarme. Ay, no sé, yo creo que está tan padre. O sea, tú estás aquí y de repente, ¡pum! ¿Por qué todos ya se desmayaron menos yo? Quería desmayarme alguna vez, pero no seguido porque debe ser aburrido, ¿no? Pero como una vez solo para tener la experiencia, wow, debe ser tan increíble. O sea, tú... ¿Sabes? Ahí ya volví. Todo el tiempo. Me la paso desmayándome. No sé qué está pasando. Mi sueño. Pero no quería lastimarme, quería desmayarme de una forma controlada, ¿sabes? Así, desmayarme en la cama, desmayarme en un sofá, en una alfombra, en un puff. O sea... Me tiré al suelo para que llamaran una ambulancia, porque soñaba con andar en una de cerca. La disculpa va para todas las personas que me dieron ingredientes para hacer pastel, porque cuando tenía como 12 años, salía a la calle con mi amiga Sabrina, diciendo que mi fiesta de 15 años estaba muy cerca. Mis papás no podían y yo soñaba con mi fiesta de 15 años, y yo iba a la casa de uno, pidiendo 1 kilo de harina, 3 huevos, un azúcar, una mantequilla, y la gente me iba dando. Yo hacía pastel, comía. Así fue como me volví una excelente pastelera. Si la vida de bloguero no funciona, les voy a vender pasteles a ustedes. La siguiente disculpa es para Lorena, que estudió conmigo. Me acerqué a ella y le dije que quería dinero para comprar un bombón. Ella dijo que no tenía dinero. Le dije que se las arreglara, pero respondió que no podía porque no tenía a quién pedirle un bombón. Entonces me acerqué. Ella se asustó. Salió y volvió a los 10 minutos con ese bombón del cabezón. Yo lo amaba. Le pregunté cómo lo consiguió
y me dijo que le prometió al vendedor pagarle mañana. Así que se lo vendió fiado. Ella trajo el dinero para pagarle al vendedor de bombones, pero me di cuenta de que el dinero seguía en su bolsa. Le pregunté, ¿trajiste el dinero para pagarle al vendedor de bombones? Ella aseguró que lo trajo. Le pedí que me lo diera para comprar otro bombón. Perdona por anticipar otra disculpa. Entonces ella era una niña fuerte. De niño era muy débil y sin masa corporal porque no comía bien. En casa apenas había arroz o frijoles, así que estaba puro pellejo y hueso. Por eso corría, ¿verdad, C? Un bote de peluca para mi mamá, por secar mi colchón tantas veces cuando me orinaba. En mi casa, hacía mucho calor. Tenía muchas ganas de dormir en lo mojado, pero cuando le decía a mi mamá que iba a dormir mojado, ella no me dejaba. Entonces, me acostaba en el colchón y buscaba la manera de quedarme ahí todos los santos días. Ese colchón iba al sol, y mi mamá pensaba que era asqueroso. El problema no era ese, sino la sinvergüenzada y la incapacidad, que ni rezando fuerte se quitaba. No se preocupen, estas confesiones no terminan aquí. Tengo 25 años y aún hay mucho por contar. Decidí confesar todos esos pecados, porque era un karma terrible sobre mí. Ya no lo aguantaba más. Así que la única manera que tenía de quitarme ese karma era confesar mis pecados, para saber si me perdonaban esas víctimas. Recordé algo. No es que yo hiciera daño, fue una maldad que me hicieron de niño cuando me estaba descubriendo. Claro, obviamente uno piensa que nace heterosexual, pero no, yo no había nacido heterosexual. No venía así de fábrica y me estaba descubriendo. Y en eso, el primo de mi amiga, que se llama Juan Víctor, estaba en mi casa y todo eso, etc. Y habíamos tirado un colchón de resortes. Al lado de mi casa había un terreno baldío. Creo que ese terreno sigue baldío hasta hoy. De hecho, sigue abandonada esa casa, abandonada. Desde que nací, nunca vi que construyeran nada ahí. De aquí era mi casa y aquí jugábamos. Había un colchón de resortes. No estaba cercado entonces, ¿verdad? Ahora sí está, antes no. Tiramos ese colchón de resortes aquí y nosotros, de niños, queríamos tener algo que hacer. Así que pusimos ese colchón de resortes y nos la pasábamos brincando en él. Hasta que Juan Víctor fue y dijo, si tú me enseñas el tuyo, entonces yo muestro el mío. Y yo dije, opa, qué buena propuesta, ¿no? Vamos a hacerlo. Él me muestra, yo le muestro el mío, él se va a su casa y le dice a su mamá, mamá, Ismael me mostró el P. Su mamá viene a mi casa, furiosa, queriendo destruir la casa, casi la demuele y casi acaba con nosotros, siendo que fue él quien tuvo la idea. Es increíble, híjole, Kiko, tanta rabia. Ese día ya éramos niños, pero él nunca asumió esas cosas que hizo. Cuando acabe de contar los pecados de mi infancia y adolescencia, confesaré los que cometí de adulta. Pero para eso, necesito ser rica y famosa, porque podría ir a la cárcel. Gracias por su atención. Les juro que ya cambié. Cuando era niño, siempre hacía pastel, y sacaba el pastel del horno antes de tiempo. Lo sacaba crudo para que nadie lo comiera, y solo yo lo comía. No servía de nada comer pastel crudo. No era solo para mostrar la travesura de entonces. Hoy hice un pastel para recordar esos tiempos. Hoy ya no soy así. Ya cambié. Entonces, para la mujer de que él se va todo el tiempo. 2 tazas de harina. Y vas a necesitar el jugo de una naranja entera. Mira esa cara. Ok. ¿Por qué está batiendo el pastel dentro de la lata de leche? Tampoco lo rompas. Dios mío. Sopita de sobre. Yo la hacía con un sobre entero de pimienta negra para mis hermanos. Nadie la quería. Yo me la comía muy picante, me ardía la boca y necesitaba agua, pero seguía comiéndola. Mi hermana puede confirmar que no miento. No me gusta sonreírle a todo porque hay mucha falsedad. ¿Para qué me sigues? ¿Te gusto? Yo no te sigo. No, pero me gustas y pareces honesta. Gracias. Cuando sea millonaria, me voy a olvidar de todos ustedes. Para mujer, estoy atrapada, ¿ok? El fuego en el campo de Chiquiña quemó la gallina, el granero y el platanal. A medianoche, me topé con un hombre lobo que casi me come al fondo del patio. Pasamos mucho tiempo en la escalera. De niño, yo debía estar junto al fuego en el armario. Delito ambiental, qué bueno. Intenté incendiar la casa de los vecinos, pero no lo logré. De adolescente, salía con mi novia y luego regresaba a casa. Mi mamá preguntaba en la tarde qué hacía para evitar regaños. Decía que estaba en el velorio de alguien. Le mencionaba el nombre a mi mamá y le decía que era lo más triste del mundo. Solo era apariencia. La pobrecita y la mamá del hombre lloraban, y cuando mi mamá veía al hombre que dije que murió, me daba una tunda. Mi mamá era ese tipo de mamá que siempre creía mucho en los sueños. Si soñabas con algo, ella ya se preparaba de inmediato, como si soñaras con alguien muriendo. Nadie sale, todos en casa, porque alguien podría morir. Aprovechaba la situación. Cuando hacía travesuras en la calle, llegaba con mi mamá antes de que alguien se lo dijera. Le decía a mi mamá,
Mamá, soñé que alguien levantaba un falso testimonio sobre mí. Mi mamá decía, hija, ¿fuiste tú? Yo soñé que fulana decía que yo había movido o roto algo suyo. Mi mamá solo cree. Es así. Debe prepararse porque el enemigo era yo, dentro de la casa. El pastel está listo. ¿Tienes el valor de comerte un pedacito? Te juro que no hice nada a escondidas, no. Yo no iba a comer ahí, pensaría que tenía veneno, ¿eh?